El bus del odio llega a Barcelona y así es recibido por manifestantes que se acercan hasta él y deciden arrancarle los adhesivos que lo cubren y que atacan las leyes de igualdad de género. Esa es su manera de mostrar su rechazo. Poco después era la Fiscalía de Cataluña la que pedía al juez que ordenara a los Mossos d'Esquadra la inmovilización del autobús homófobo y machista de la asociación ultraconservadora Hazte Oír. Es una propaganda que ataca la dignidad, los derechos y la libertad de las mujeres, dice el fiscal en su escrito. Buenas noches, comenzamos Público al Día. El feminismo se cuela en la campaña electoral de la mano del Partido Popular y de Ciudadanos, aunque cada uno lo lleva a su terreno. Unos lo hacen para criticarlo y otros para defenderlo, añadiéndole la palabra liberal, sin llegar a comprender del todo lo que implica esta unión. ¿Está pasando con el feminismo lo mismo que vivimos hace una semana con el aborto y la violencia de género? No aceptamos lecciones de la izquierda. Una izquierda que tradicionalmente nunca se ha ocupado de los derechos de las mujeres, para empezar porque estuvo en contra del sufragio de las mujeres. Está muy bien que nos declaremos todos feministas y está muy bien que todos luchemos por los derechos de las mujeres, pero sin colectivizar y sin mentir y sin hacer demagogia. Feminismo no es decir portavozas, es cambiar políticas. Cambiar políticas. Ser feminista, para mi juicio, es creer también en la libertad, en la igualdad, pero también en la libertad. Feminismo es libertad. Y los liberales tenemos que encabezar ese tipo de políticas de libertades civiles. Yo creo que una mujer adulta sabe perfectamente lo que debe hacer y cómo lo debe hacer, y lo único que tiene que hacer el Estado es facilitar una regulación clara para que lo pueda ejercer. La ludopatía ya afecta a casi medio millón de personas en España, una enfermedad que sufre nuestra próxima protagonista y que ha hecho de su vida un infierno, tanto que nos ha pedido que revelemos su identidad. Este es un adelanto de un reportaje de Natalia Rodríguez que podrán ver al completo esta misma noche en La Frontera. Que empezó siendo una vez a la semana, era una vez al día, luego 2, luego 3... Lo único que haces es despertarte, ir a jugar, cuando llega la hora del trabajo ir a trabajar, sales del trabajo a la hora de la comida y en vez de irte a comer vas a jugar, y cuando te quieres dar cuenta llevas 4 días sin dormir, sin comer y es que ni siquiera sin ducharte. El momento en el que ya has agotado todas las personas existentes en tu agenda de teléfono, ya no hay un microcrédito, ya no hay un banco, ya no hay absolutamente ningún sitio donde sacar dinero y te ves durmiendo durante 4 días en el coche porque no tienes para pagar la habitación donde estás viviendo, es cuando realmente te das cuenta de que tienes un serio problema. Esto no es cuestión de un problema que se soluciona con no jugar. El hombre necesita resetearse y entender a la hora de salir a conquistar que algunos comportamientos pueden resultar violentos para las mujeres. Es la iniciativa que propone la asociación Masculinidad Beta, para que comprendan que se puede aprender a ligar sin acosar a las mujeres. Masculinidad Beta es una asociación que pretende reformular desde otra perspectiva la masculinidad para que no sea tóxica, es decir, para que no sea alfa. Los hombres que revisamos nuestra construcción masculina tenemos unas relaciones más igualitarias con las mujeres y con los hombres en nuestro entorno. Si la masculinidad tóxica y esos roles de género son los que generan los problemas, trabajemos con la causa de los problemas, no solamente con la consecuencia. En talleres como el que acudimos hoy, en el que se cuestiona la manera de ligar, se aprende a reconocer los privilegios para poder deshacerse de ellos. En temas de ligar, del cortejo, del flirteo, de todo eso, pues se normalizan muchísimas actitudes violentas al final, ¿no? Y actitudes de acoso. Mujeres cuando salen pues se toman precauciones específicas para que no las acosen, para que no las agredan. Los hombres no nos planteamos ese tipo de cosas. La técnica, generar más empatía para aprender a ponerse en los zapatos de las mujeres y entender la discriminación que sufren cada día. Entonces la idea es a partir de la empatía, ¿no? Y de entender y
y al final que también generar empatía por su parte, ¿no? Que ellos entiendan cómo nos podemos sentir las mujeres, qué consecuencias tiene eso, ¿no? Porque al final a lo mejor acosar o insistir a una chica en una discoteca no solamente es eso, ¿no? Sino que eso es al final lo que sustenta, ¿no? Que luego haya acoso sexual, haya agresiones sexuales más graves, ¿no? A veces a la hora de ligar los hombres erotizamos el rechazo y lo vemos el ligar como una conquista. Porque la masculinidad es un arma de doble filo. La cara B de los privilegios son esas limitaciones que nos dan a los hombres en nuestro desarrollo emocional, en nuestra vida diaria. Ha llegado la hora de reivindicar el lugar que las mujeres escritoras tienen que ocupar en la historia actual, acabar con prejuicios y malos hábitos que empujan a sus obras al final de la cola de los libros más demandados. Es el momento de reclamar un lugar propio y merecido. Es la lucha que llevan a cabo muchas mujeres escritoras, como las que vamos a conocer a continuación en este reportaje de nuestra compañera Amanda García. Todos los libros como este que hay en estas estanterías tienen algo en común más allá de lo evidente. Su eje central es el feminismo, colocar a la mujer en el centro del relato. Pero ¿es fácil ser mujer, escritora y feminista? Pones sobre la mesa tu libro, estás expuesto todavía a una crítica mayormente masculina, te das cuenta que eres la única mujer en la mesa, que en el último momento se dieron cuenta que quedaba un poco feo montar una mesa con cinco escritores, con 5 tertulianos. Las entrevistas que te hagan te van a hacer preguntas como mujer, cómo compatibilizaba criar a sus hijos con la escritura, tipo de pregunta al que no se enfrenta un escritor hombre. A lo largo de la historia, la literatura fue firmada por hombres siempre o casi siempre. Anónimo era nombre de mujer. La hegemonía de lo masculino hizo que lo femenino fuera lo raro, la excepción a lo normal, que las mujeres quedasen fuera del relato universal. Los grandes personajes femeninos que conocíamos eran todos retratos hechos por hombres, que lo universal no es solo lo que nos han contado ellos, que no puede ser que hayamos aprendido también a ser mujer a través de los retratos históricos que se nos han dado por hombres. La experiencia femenina también es una experiencia universal. La literatura, como el arte, es una fuente de referentes y hay que saber buscarlos bien. ¿Con qué 5 libros podemos empezar a construir nuestra librería feminista particular? Se trata de un atlas de historia en el que se cuenta no solo la otra mitad de la historia, o sea, las mujeres, sino también es muy inclusivo en cuanto a mujeres de diferentes regiones, de diferentes razas y religiones y diferentes logros. Con muchísimo sentido de humor y de ironía, explica si finalmente logran escribir y publicar algo, todo tipo de mecanismos que se ponen en marcha para desacreditar totalmente su autoría. Si no se puede desacreditar o negar la autoría, pues otro tipo de mecanismos están formados por diferentes artículos de diferentes teóricas feministas. El primero trata de la Ilustración, el segundo el sexo y el segundo del feminismo liberal a la posmodernidad. Cómo viven las mujeres en un país del que prácticamente no sabemos nada, que es Arabia Saudí. Y al mismo tiempo hace un recorrido por todos los países de la cuenca del Mediterráneo hablándote de cómo han ido viviendo las primaveras árabes y de cuál es el resultado actual del prisma o de la perspectiva y la visión que tienen las mujeres feministas en estos países. La historia contada a través de voces de mujeres, porque es el momento de que ellas también formen parte del relato. Que ahora mismo tenemos que contar todo esto que no nos han permitido contar nunca. Los principales partidos, mujeres como Meritxell Batet, Alicia Sánchez Camacho, Patricia Reyes o Rita Maestre, que nos han dedicado parte de su tiempo para contarnos qué es para ellas el feminismo y qué esperan de este 8 de marzo. Comenzamos con Melissa Rodríguez de Ciudadanos y Sofía Castañón de Podemos. Estas son sus respuestas. Para mí el feminismo es igualdad, es que no me pregunten cuando voy a acceder a un puesto de trabajo si quiero ser madre o no, porque las responsabilidades estarán compartidas y no habrá esa diferencia. Es una línea de pensamiento político que pienso que a día de hoy es la que nos garantiza una brújula democrática a seguir, probablemente la más efectiva y la más eficaz a día de hoy. Espero que nadie intente capturar el Día de la Mujer, es el Día de la Mujer Trabajadora sin sesgo político, es el día en el que todas las mujeres tenemos que sentirnos orgullosas de que se están rompiendo todas esas barreras que algunos pretendían todavía
crear. Este 8 de marzo es un día maravilloso para reivindicar lo que es el feminismo real, lo que es la igualdad entre todos y sobre todo la libertad de decisión de todas nosotras. Y actuar en consecuencia todas las personas, porque eso también es algo que el 8 de marzo pasado logró, que creo que tiene que seguir logrando y que tiene que ampliar más ese cambio y que tiene que ver con cómo nos relacionamos y con cómo nos miramos. La fotografía pierde a uno de sus grandes profesionales y este ha sido nuestro merecido homenaje. Nosotros nos vamos. Les dejamos ahora con Juan Carlos Monedero en La Frontera. Hasta mañana.